Buenas tardes. El presente video corresponde a la actividad video de la unidad 3. ¿Qué es la psicofísica? La psicofísica es una disciplina de la psicología que se encarga de analizar el vínculo existente entre la magnitud de los estímulos de tipo físico y la intensidad de la percepción para la persona a la medición objetiva de aquello que es subjetivo y se le conoce como psicometría. Existen diversos modelos que utilizan para describir la relación entre el estímulo físico y aquello que genera a nivel sensorial en los individuos. Lo habitual es que trabajen con umbrales que revelan cuáles son los estímulos mínimos que se necesitan para provocar la sensación. El físico Fechner, y por la extensión de la psicofísica en general, se dividía en dos: la psicofísica externa, en la que se tenía en consideración el material externo y consistía en el estudio de las relaciones que se podían medir entre la sensación y la estimulación exterior. La psicofísica interna, en la que se tenía en cuenta lo fisiológico y orgánico, consistía en el estudio de las relaciones directas entre la sensibilidad y los cambios producidos en el sistema nervioso. La psicofísica interna, considerada a la vez como fundamental de la psicofísica externa, no fue desarrollada por Fechner. El campo donde se podía ubicar era en el seno de la psicología fisiológica. Le representaba demasiadas dificultades metodológicas. Las experiencias fundamentales para la totalidad de la psicofísica solo pueden ser buscadas en el campo de la psicofísica externa, porque solo esta es accesible a la experiencia directa e inmediata. ¿Cómo surgió la psicofisiología? Gustav Theodor Fechner, filósofo, fisiólogo y físico, que pasaría a la historia por sus contribuciones metodológicas y experimentales a la psicología, y vinculado en su formación académica a las corrientes científico-materialistas y filósofo-idealistas, intentó anularlas dentro de una postura dualista, paralelismo psicofísico, que le conduciría a un panpsiquismo, identidad entre materia y mente. Desarrolló abundantes experimentos sensoriales, táctiles, de pesos, visuales, de brillantez, de estimulación de distancias, y publicó en 1866 Los elementos de la psicofísica, donde considera la psicofísica como una ciencia exacta de las relaciones funcionales o relaciones de dependencia entre cuerpo y mente. Sostiene que la sensación, si bien no puede medirse directamente, esta puede medirse indirectamente. Esto también ocurre en física. Por ejemplo, la medición de la intensidad de la corriente eléctrica por un amperímetro o por un galvanómetro. Fechner llega así a establecer el concepto de umbral absoluto, o UA por sus siglas. Umbral de conciencia, magnitud física del estímulo requerida para que se perciba el estímulo, y el umbral relativo o diferencial, UD por sus siglas, que es el incremento necesario para que se perciban un cambio entre dos magnitudes de estímulos. El umbral diferencial, o DMP, es la unidad de medida de escala subjetiva del sujeto o escala fisiológica. Fechner partió de un principio, la ley de Weber, y asumió un postulado, esto es, que todos los umbrales diferenciales eran subjetivamente equivalentes y, en consecuencia, el incremento de la sensación ds podía calcularse a partir de la constante de Weber, fórmula a la que denominó ley de Weber y en la que C es una constante proporcional. Posteriormente, este autor obtuvo la función que relaciona sensación y estímulo al plantear una ecuación diferencial que resuelve la integración, y a la fórmula resultante se le conoce como la ley de Fechner. Bien, el método de los límites. Es también conocido como el método de las diferencias mínimamente perceptibles, o método de los cambios mínimos, o método de exploración seriada. Aquí, a diferencia del método de ajuste, es el experimentador y no el sujeto quien manipula la intensidad del estímulo de forma sistemática, limitándose el sujeto a emitir sus juicios.
que deben indicar sí o no percibe el estímulo en la obtención del umbral absoluto, o si el estímulo de comparación es de intensidad igual, mayor o menor que el estímulo estándar en la obtención del umbral diferencial. Para la obtención del umbral absoluto hay que calcular el UA, y para esto debemos fijar al azar un valor del estímulo por encima o por debajo del presunto umbral previamente sondeado, y el propio experimentador vamos aumentando o disminuyendo su intensidad según el ensayo sea ascendente o descendente, hasta que el sujeto perciba dicho estímulo, que son ensayos ascendentes, o deje de percibirlo en los ensayos descendientes. Se repiten varios ensayos ascendientes seguidos en una fija alternancia con otros tantos ensayos descendientes, y el valor promedio o media aritmética se considera como el valor de umbral absoluto. Como ejemplo, podemos suponer que los valores de una tabla proceden de un experimento sobre el umbral de detección de la intensidad luminosa de un punto sobre una pantalla. Para simplificar, realizamos 3 series ascendentes y realizamos 3 series descendentes. En la columna E, en la última, aparecen los valores del estímulo manipulados por nosotros como experimentadores. Las columnas A o D indican respectivamente si el ensayo es ascendente o descendente. El sí indicará que el sujeto percibe el estímulo, y el no que no lo percibe. En la última fila, el valor registrado en cada ensayo como promedio entre los valores, donde se invierte la tendencia de la respuesta. En lo que es el método de los estímulos constantes, denominado inicialmente por Fechner como el método de los casos verdaderos y falsos, actualmente aparece más acorde a la primera denominación, ya que a lo largo del experimento se presentan repetidamente los mismos estímulos constantes, pero distribuidos aleatoriamente al azar. Al igual que en el método de los límites, el sujeto debe informar si el estímulo de comparación ECO es mayor, igual o menor que el estímulo estándar. Sin embargo, a diferencia de aquel en el que los estímulos presentan en orden secuencial, ya sea ascendente o descendente, en este método los estímulos representan en orden aleatorio, de modo que se evitan los errores de habituación y anticipación. También varía el procedimiento del cálculo del umbral absoluto y del umbral diferencial, como a continuación mostraremos. Primero, como ejemplo y como investigador, se selecciona un rango de entre 5 y 9 valores de intensidad de estímulo que contienen el valor del umbral. A veces es preciso un experimento exploratorio para estimar aproximadamente el umbral absoluto. Mediante el método de los límites, cada uno de estos valores del estímulo se presentan al sujeto aleatoriamente un elevado número de veces, registrándose el porcentaje de veces que se detectó la respuesta así. Finalmente, el experimentador o como experimentador elegimos como umbral absoluto aquella magnitud de estímulo que fue percibida en el 50% de las veces. Es decir, aquí se define el umbral absoluto de la mediana en la distribución de los valores del estímulo. Como ejemplo, podemos dar a probar a nuestro sujeto de investigación agua con diferentes cantidades de azúcar de manera ascendente, y después y de manera inversa, de forma descendente. Y después de cada prueba, el sujeto nos debe indicar si percibe el sabor más, y también a la inversa, descendiendo entre una muestra y otra, el dar a beber un poco de agua simple para neutralizar el sabor previo. Y bueno, vamos a evaluar las respuestas que son de sí o no. Vamos a dar un valor a estas, expresándose en porcentaje y definiendo el UA cuando la magnitud del estímulo sea percibida en el 50% de las veces que éste se provocó. El método de ajuste es uno de los más antiguos y fundamental en la psicofísica. Según Fechner, en 1905 procede de la física y la astronomía. Fechner en 1960 lo introduce a la psicología.
lo describe en su obra como elementos de la psicofísica. Además de método de ajuste, ha recibido otras denominaciones como método de error promedio, método de reproducción, etcétera. Recibe el nombre de método de ajuste porque en él el sujeto debe ajustar o manipular la intensidad del estímulo hasta que sea capaz de percibirlo, umbral absoluto, o hasta que de igual a otro estímulo de comparación, UD, umbral diferencial. Este método resulta el más natural a los sujetos que lo usan, porque son ellos mismos y no el experimentador quien manipula personalmente la intensidad del estímulo, y aumentando su valor en los ensayos ascendentes o disminuyendo su valor en los ensayos descendentes, lo cual hace que resulten altamente motivados los sujetos. Un ejemplo para obtener el UA en este método es encontrar el valor de la intensidad física de un umbral absoluto. Debemos conocer para ello aproximadamente en torno a qué cifras fluctúa el umbral absoluto, por lo que generalmente se realiza un estudio piloto con 1, 2 o 3 sujetos para averiguar una estimación aproximada. Después colocamos al azar la intensidad del estímulo por encima o por debajo del supuesto del valor del UA, y el sujeto debe de ir ya sea aumentando su valor o disminuyéndolo en intensidad hasta que logra percibirlo. Serían ensayos ascendentes, o deja de percibirlo, que serían los ensayos descendentes, según el experimentador lo hubiese situado por debajo o por encima del hipotético umbral ascendente, umbral absoluto, respectivamente. Tras varios ensayos, por lo general al menos 5 ascendentes y otros 5 descendentes, calculamos un índice estadístico o de tendencia central, que sería la media aritmética, media geométrica o mediana. Y ese sería el valor del umbral absoluto. Veamos, por ejemplo, para averiguar el umbral absoluto en un punto iluminado de una pantalla de una computadora. Para ello situamos la intensidad luminosa de la pantalla al nivel de un ejemplo de 2 lumens y solicitamos al sujeto que ajuste el control del brillo hasta el mínimo valor que le permita percibir el punto. Aquí medimos con un luxómetro la intensidad luminosa de dicho punto, por ejemplo 32 lumens o lux. Y este es el valor del primer ensayo, que sería el ensayo ascendente. Anotamos este valor en una tabla y comenzamos otro ensayo, ahora descendente. Como examinador, de nuevo, se coloca la intensidad del punto, por ejemplo, a 200 lumens, y solicitamos de nuevo al sujeto que lo ajuste en un control de intensidad hasta que deje de percibir el punto. Y supongamos que el sujeto ha ajustado la intensidad a 28 lumens. Así continuaríamos la prueba hasta completar 5 ensayos ascendentes y otros 5 ensayos descendentes. Hasta aquí mi explicación de este tema. Gracias. Buenas tardes.